En esta ocasión vamos a introducir un nuevo concepto asociado al tema de aplicaciones lineales y en específico a lo que hemos venido tratando de la matriz asociada a una aplicación lineal. Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que viene a ser la matriz cambio de base, que es un caso particular de una matriz asociada a una aplicación lineal. Entonces, vamos a ver. Necesitamos un espacio vectorial, en este caso dos bases ordenadas que corresponden a este espacio vectorial, las cuales para nuestro ejemplo necesitan ser distintas. Entonces nosotros vamos a definir la matriz cambio de base, que vamos a partir de una base T y vamos a llegar a una base S. A esta matriz que me va a permitir cambiar, es decir, si yo tengo un vector v y quiero desde el vector de coordenadas de ese vector v respecto a la base t llegar a un vector de coordenadas de v respecto a la base s, pues voy a requerir de lo que viene a ser una matriz denotada de la siguiente manera, a la cual yo voy a conocer como matriz cambio de base y cumple con esta propiedad de aquí, que si yo multiplico el vector de coordenadas de v respecto a t por esta matriz cambio de base de t a s, lo que me va a dar como resultado es el vector de coordenadas de v respecto a la base s. ¿De acuerdo? Entonces, para que quede más claro esta nueva definición, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo en el cual vamos a considerar las siguientes bases. Bueno, en primer lugar hablemos del espacio vectorial. El espacio vectorial vendría a ser los vectores de dos componentes o R2 y las bases correspondientes que son ordenadas vienen a ser este B1 que tiene estos dos integrantes y por otro lado tenemos B2 que tiene estos dos integrantes que son muy distintos a los que tiene B1. Y bueno, resulta que la transformación asociada a esta matriz cambio de base podría verse como la identidad, en donde yo tomo un elemento de R2 y devuelvo un elemento de R2 y no necesariamente un elemento distinto, sino más bien exactamente el mismo. Entonces podríamos decir que la matriz cambio de base más bien es una matriz asociada a la aplicación lineal identidad, donde si recibe un elemento me devuelve el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, como y sigue siendo una transformación lineal, pues se van a cumplir todas las propiedades que nosotros hemos venido tratando para transformaciones lineales. Con ello, vamos a ver un ejemplo de que se cumpla la igualdad. Para eso necesitamos escoger un v. Vamos a tomar v igual a el vector 1, 2. ¿De acuerdo? En primer lugar hallemos el vector de componentes de v respecto a la base b1. Es decir, ¿qué escalares tengo que multiplicar a cada uno de estos elementos para que me dé como resultado v? Pues para esta base, que si nos damos cuenta viene a ser la canónica de R2, en realidad el vector de componentes viene a ser el mismo vector. Porque si yo multiplico 1 por el primer elemento de B1 y 2 por el segundo elemento de B2, voy a tener V. ¿De acuerdo? Entonces, solo para el caso particular de la base canónica, resulta que el vector de componentes coincide con V. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer es hallar la matriz cambio de base que va desde B1 y me lleva a B2. Dado que esta aplicación lineal identidad sigue siendo una transformación lineal, pues todas las propiedades se siguen aplicando. Y por tanto nosotros teníamos un resultado demostrado en un anterior video. De hecho voy a dejarlo enlazado en este video. Teníamos el siguiente resultado. Si yo quería encontrar esta matriz, lo único que tenía que hacer era en cada columna colocar lo que vienen a ser los vectores de componentes de las transformaciones de los elementos de B1. Entonces, voy a hallar la transformación del vector 1, 0 y posteriormente tengo que hallar
su vector de componentes respecto a la base 2. La segunda columna de esta matriz, en cambio, va a ser el vector de componentes de la transformación de el vector 0, 1, representado en la base B2. ¿De acuerdo? Ahora, si yo aplico la aplicación identidad sobre el vector 1, 0, pues como está compuesta me va a dar como resultado el mismo vector. Y si yo quiero expresar este vector como una combinación lineal de los que tengo acá, en realidad lo que voy a necesitar es multiplicar el primer elemento por 1/2 y el segundo elemento por menos 1/2. Validemos eso. Si yo multiplico 1/2 por el vector 1, 1 y sumo el multiplicar menos 1/2 por el vector menos 1, 1, esto es igual a, tendré aquí 1/2 más, menos con menos se hace más, 1/2, y por otro lado aquí voy a tener 1/2, y menos con más se hace menos, menos 1/2. Entonces aquí tendría 1 y acá abajo tendría 0, que es justamente el vector al que quiero llegar. Bien, entonces de aquí lo que tengo es que el vector de componentes de la transformación de el vector 1, 0 respecto a la base 2 viene a ser el vector 1/2 menos 1/2. Por otra parte, si yo quiero hallar el vector de componentes del vector 0, 1 respecto a la base 2, voy a llegar a que esto es el vector que tiene 1/2 en las dos componentes, y se puede hacer un proceso similar para verificar ese particular. Bien, entonces ya tengo las dos columnas que van a integrar mi matriz cambio de base. Vamos acá. De momento lo que yo tengo es que V respecto a la base 1 viene a ser 1, 2, y con lo que he hallado en la anterior pestaña, mi matriz cambio de base, que va desde B1 hasta B2, viene a ser de la siguiente forma. Aquí tendría 1/2 menos 1/2, y acá tendría 1/2, 1/2. Ahora, lo que voy a hacer es realizar el producto entre mi matriz cambio de base y V, el vector de componentes de V respecto a la base 1. ¿De acuerdo? Haciendo el reemplazo, esto vendría a ser 1/2, 1/2, menos 1/2, 1/2, y lo multiplico por 1, 2. Tomo la primera fila con la única columna que tengo, me viene a dar 1/2 más 1, y si tomo la segunda fila por la única columna que tengo, me viene a dar menos 1/2 más 1, que esto viene a ser 3/2 y 1/2. Bien. Ahora, por las propiedades de la matriz cambio de base, este resultado de aquí debería representar el vector de componentes de V, pero con respecto a la base 2. ¿De acuerdo? Recordemos que la base 2 estaba compuesta por dos elementos, que era el vector 1, 1 y el vector menos 1, 1. Entonces, verifiquemos que estos serían los escalares por los cuales tendría que multiplicar estos vectores para llegar a V.
Entonces, lo que me dice es que debo multiplicar 3 medios por el vector 1, 1 y sumar 1 medio por el vector menos 1, 1. Esto es igual a 3 medios menos 1 medio. Y acá tendría 3 medios más 1 medio. Si yo sumo, esto viene a ser 1. Y lo de acá abajo vendría a ser 2. Que justamente me da el vector 1, 2, que viene a ser v. Por lo tanto, es correcto. Estos de aquí vienen a ser, este de aquí viene a ser el vector de componentes de v respecto a la base 2. Entonces, en este ejemplo, hemos probado esta igualdad. Si yo quería expresar v respecto a la base 2, lo único que tuve que hacer es multiplicar la matriz cambio de base desde B1 hasta B2 por el vector de componentes de v respecto a B1. Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.